Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Castañeda Cornejo, estudio la carrera de Gestión Internacional de Turismo en la Universidad del Noreste y el día de hoy vamos a ver un poquito de lo que sería la fundación del PNR. El Partido Nacional Revolucionario, más conocido como PNR, fue un partido político mexicano activo entre 1929 y 1938. La muerte del presidente electo Álvaro Obregón en 1928, en torno a cuya persona se aglutinaban distintos grupos y dirigentes surgidos de la Revolución Mexicana, acarreó un riesgo de dispersión política. En consecuencia, y por iniciativa de Plutarco Elías Calles, se fundó el PNR para transitar de un gobierno de caudillos a un régimen de instituciones. No obstante, en la práctica la institucionalización política fue solamente de forma y de fondo se trató de un caudillismo orientado hacia su artificio. Surgió como una coalición de partidos regionales de diversos estados de la República y más tarde se transformó en una organización centralizada cuando se introdujeron cambios en su estructura que disolvieron las entidades que la habían conformado. En su primera etapa siguió una ideología nacionalista y populista y su programa fue un proyecto capitalista que tomó en cuenta y subordinó a obreros y campesinos. Posteriormente, a partir de 1933, adoptó una postura más cercana al socialismo y en su programa político optó por un intervencionismo de Estado en ámbitos como la economía, la educación y la industria. En su segunda etapa, también se efectuó la semicorporativización de las masas, con la creación de confederaciones y otras organizaciones de obreros, campesinos y empleados públicos. A continuación hablaremos de la fundación. 2 semanas después del asesinato, Plutarco Elías Calles le explicó a Portes Gil la necesidad de crear un organismo de carácter político en el cual se fusionen todos los elementos revolucionarios que sinceramente deseen el cumplimiento de un programa y el ejercicio de la democracia. El contexto político, que abarcaba la muerte de Obregón, la guerra cristera y los levantamientos de Serrano y Gómez, acabaron por convertir a Calles en el hombre fuerte, en el jefe máximo de la revolución. En su informe presidencial del 1 de septiembre de 1928, el mandatario recalcó la necesidad que creemos definitiva y categórica de pasar de un sistema más o menos velado de gobiernos de caudillos a un más franco régimen de instituciones. Igualmente, afirmó que no buscaría la prolongación de su periodo. Junto con su designación como presidente, a Portes Gil se le encomendó la organización de elecciones extraordinarias en noviembre de 1929. También en su informe gubernamental, Calles expresó la necesidad de reales partidos nacionales orgánicos y de la organización de las fuerzas políticas, especialmente de los grupos revolucionarios. El 5 de septiembre se reunió en Palacio Nacional con militares y obtuvo su consenso para dirigir la política y organizar la creación del nuevo partido. Al mismo tiempo, diputados como Melchor Ortega, Gonzalo N., Santos y Marte Gómez encargaron de quitarle el control del Congreso de la Unión de los Obregonistas Exaltados, y con su recomposición el poder legislativo quedó en manos de una nueva mayoría leal al presidente. Sin embargo, ya desde el informe, Calles le había informado a algunos de sus colaboradores sobre su proyecto, con lo que recomendó a León José, Manuel Puig, Basilio Vadillo y Ezequiel Padilla Peñolaza estudiar los orígenes de estructura y funcionamiento de los partidos sociodemócratas europeos, así como de los partidos demócrata y republicano de los Estados Unidos. A la par, revisó junto con Portes Gil y Bartolomé García de Correa las características de las formaciones políticas regionales. El 28 de noviembre se reunieron en la residencia de León para discutir los hallazgos y acordaron formar el comité organizador de la nueva formación política, que recibirían el nombre de Partido Nacional Revolucionario. El comité, presidido por el propio Calles y también conformado por Pérez Treviño, Sáenz, García Correa, León Vadillo, Altamirano y David Orozco, invitó a la mayoría de los partidos y agrupaciones a conformar el PNR. Entre sus funciones estaban lanzar la convocatoria para celebrar la convención constitutiva y las bases de las agrupaciones que debían cumplir si querían formar parte, redactar un reglamento interno de la convención,
una declaración de principios, un programa de acción y un proyecto de estatutos. Sin embargo, su labor principal fue mediar ante las diversas agrupaciones locales para que aceptasen la formación. Se estableció por algunos meses en la esquina del Paseo de la Reforma y Avenida del Palacio Legislativo, y en ese periodo recibió a múltiples dirigentes políticos para discutir sobre los documentos fundamentales del nuevo partido. El 1 de diciembre, el mismo día en que Portes Gil asumió la presidencia profesional, el comité convocó a todos los revolucionarios a la convención constituyente del PNR, con excepción de PLM. Según el manifiesto, con el fin de no ser motivo de suspiciadas a la presidencia entre nosotros de un precandidato. Pese a todo, Calles conservó su autoridad política y el comité no dio un solo paso sin que antes no se lo decidiera. Él, además de esta situación, marcó el inicio del periodo conocido como el Maximato. En este sentido, Fuentes Díaz, 1998, señala que el exmandatario fue el iniciador y su propulsor del PNR, su pontífice y amo aún indisputado, y a través de él ejerció su larga hegemonía personal en la política. Por su parte, Nassif, en el 2001, indica que, erigido como jefe máximo de la familia revolucionaria, sostuvo una enorme influencia política, con la que logró imponerse a los propios presidentes y mantener lo que para algunos autores se trató de una diarquía. Al final, podemos llegar a la conclusión que la creación del Partido Nacional Revolucionario, en marzo de 1929, permitió al país iniciar el proceso de institucionalización del régimen revolucionario y sentó las bases de su sistema político electoral actual. De ahí la importancia de conocer sus orígenes para comprender el papel que jugó en la historia contemporánea de México.